Pero ¿cómo está planteado? Si nosotros analizamos, y ya entro más o menos a las estructuras actuales, ¿cuál es el problema vigente que tenemos en este momento? En este momento tenemos que conforme a la Constitución de 1917, en el artículo 96, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eran electos de la siguiente manera. Las legislaturas de los estados mandaban propuestas al Congreso Federal y el Congreso Federal de esas propuestas iba designando a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese esquema se cambió. ¿A qué esquema se cambió? Pues a que el presidente de la República presenta ternas ante el Senado y entonces el Senado de la República designa a los ministros, pero a propuesta del Ejecutivo Federal. Entonces ahí pensamos que ahí ya no es un esquema tan federalista, por ejemplo, ya está un planteamiento más delicado. Otro problema que tenemos en la Constitución, que es un problema también muy delicado, es la disputa si la Constitución tiene el control difuso versus control concentrado. Como todos nosotros sabemos, el control difuso de la constitucionalidad empieza en 1803 con una sentencia de los Estados Unidos de Norteamérica, Marbury versus Madison. En ese sentido, ¿qué es el control difuso? Pues que cualquier juez de la República puede velar por la Constitución y si hay un acto de un Estado que vulnera la Constitución de la República, entonces el juez puede invocar de manera directa la Constitución de la República y anular el acto de resolución de cualquier autoridad que haya emitido ese acto en contra de la Constitución de la República. ¿Cuál es el control concentrado? El control concentrado, como todos ustedes saben, es el que crea Hans Kelsen y a través de la Constitución austriaca de 1919, donde el Poder Judicial concentra lo que es el control de la constitucionalidad, por ejemplo, juicio de amparo, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, que se resuelven en este caso las dos últimas por la Suprema Corte conforme el 105.1 y el juicio de amparo lo resuelve el Poder Judicial de la Federación, concretamente jueces de distrito y colegiados de circuito conforme el 103.1 en relación al 1 y 29 de la Constitución. Bueno, entonces ahí tenemos otro problema, porque fíjense que pareciera que no es un problema. Lo grave es que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación actual dice que en México no existe el control difuso. Sin embargo, tenemos el artículo 133 de la Constitución, que nos señala, esta Constitución, las leyes que emanen del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que signe el presidente de la República y sean aprobados por el Senado, serán la máxima ley en toda la Unión. Los jueces de los estados se arreglarán conforme a la Constitución por disposiciones diversas que existan en sus propias constituciones estatales o normativa. Entonces, para mí es muy claro que sí existe el control difuso, pero bueno, y se dice que no. Sin embargo, en materia electoral sí existe. En materia electoral, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco puede aplicar directamente la Constitución de la República, por ejemplo, cuando ellos revisan los requisitos de la constitucionalidad para ser candidato. Ellos tienen que aplicar directamente. Es un control difuso y que existe. ¿Por qué? Porque si no, entonces luego cuando sus actos los revisen los tribunales, ahí ellos tendrían algún problema. Entonces, ¿qué hace el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana? Observar la Constitución de la República. Por ejemplo, el principio de la no reelección. ¿Qué pasa si alguien que ya es en este momento regidor, diputado y viene y se registra aquí y que digan, sí, te registro? No, ¿sabe qué? Usted no puede porque hay un principio de la Constitución de la República que es la no reelección. Por tanto, no puede pasar este registro. En fin, para mí hay un control muy claro. Hay otro control que ya lo había creado Mariano Otero y que no le hemos hecho caso, pero como nosotros somos jaliscienses y queremos mucho a José Mariano Fausto Andrés Otero Mestas, que nació el 4 de febrero de 1817 y murió en 1850 en Chilangópolis, tenemos que Mariano Otero, él creó el control abstracto de la Constitución y el control concreto, el control abstracto contra leyes locales o federales y el control concreto a través del juicio de amparo, que es una maravilla y que pues no le hicimos caso. Fíjense, la reforma de la Constitución fue apenas hasta el 31 de diciembre de 1994.
como casi 150 años después, nada más. Y Mariano Otero además propuso una nueva constitución. Entonces yo pienso que Mariano Otero es más grande de lo que pensamos. Muchos piensan que es nomás la avenida esa que está ahí, es mucho más, Mariano Otero es mucho más. Bueno, ahora entro a la materia electoral, ya más a la justicia electoral de fondo, pero con el ánimo de tratar de haber empezado con la justicia grosso modo. La materia electoral, ¿qué pasó mientras había corte en el siglo XIX y todo? Pues que la materia electoral no tenía defensa judicial o jurisdiccional. ¿Cómo se resolvían los problemas electorales durante todo el siglo XIX y hasta 1986-87? Pues se resolvían en las propias instancias electorales, no había tribunales. ¿Por qué? Pues porque si alguien no era elegible, ahí mismo en la mesa se resolvía si era o no. Y luego si había un pleito, los diputados o los senadores o los presuntos diputados o presuntos senadores calificaban las elecciones de diputados y los senadores de los senadores que se impugnaran. Y los colegios electorales de diputados calificaban las elecciones de gobernador y de presidente de la República respectivamente. Entonces, no había tribunales. En 1946, a instancia de lo que viene a ser el entonces gobernador J. Jesús González Gallo, se crea aquí en Jalisco. Jalisco es el primer estado que crea un tribunal electoral, donde participó gente como el magistrado Rafael Covarrubias Flores, que aquí está presente, y Jalisco era el único estado donde se resolvía a través de un tribunal electoral los problemas de diputados y de regidores de Jalisco. ¿Quién integraba ese tribunal? 5 personas. El presidente de los notarios de Jalisco, que era el presidente del tribunal electoral. 2 magistrados, donde fungió casi siempre el magistrado Rafael Covarrubias Flores, y otro magistrado designados, los 2 por el Supremo Tribunal de Justicia. Y otros 2 representando a los partidos políticos que eran las principales fuerzas políticas del Estado. Entonces Jalisco es pionero, fíjense. Esto es muy importante, porque antes los problemas electorales no se resolvían en tribunales. Luego se legisla en 1987 con el Tribunal Federal de lo Contencioso Electoral. En 1990 pasa a ser el Tribunal Federal Electoral, que en 1993 le dan facultades al Tribunal Federal Electoral para poder anular elecciones de diputados federales y senadores de la República. Pero luego, el 22 de agosto de 1996, hay una gran reforma en México, aprobada por 455 diputados federales y 124 senadores de la República, donde se reforman casi 20 artículos de la Constitución. Y a través de ahí se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conforme al artículo 99 de la Constitución. Esto es muy importante, es un gran avance, porque se crea por fin en la República un tribunal que tiene toda la capacidad de resolver en última instancia todos los conflictos electorales. Eso nunca había ocurrido en la historia de México, por eso es una cosa importantísima. Bueno, este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿cómo se integra? Se integra, como todos ustedes saben, por 5 salas regionales y una superior. La sala superior son 7 magistrados y 5 salas regionales por 3 magistrados cada una, en total 15 regionales, 22 magistrados en total. La sala de Guadalajara abarca 8 estados, son las salas Guadalajara, Monterrey, Jalapa, DF y Toluca. La sala Guadalajara abarca 8 estados, que es la primera circunscripción plurinominal de la República, y comprende los estados de Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Baja California, Chihuahua y Durango. Son aproximadamente el 44% del territorio nacional, lo que se abarca. Y en ese orden de ideas, 252 municipios y lo que vienen a ser 352 municipios y 252 diputados locales. Obviamente 60 diputados federales de mayoría relativa y 40 de RP. En este sentido, esta es la jurisdicción del tribunal, pero quiero decirles que hemos avanzado mucho. El 13 de noviembre de 2007, se modificó el artículo 99, fracción 9, segundo párrafo, donde se faculta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a poder invalidar, anular disposiciones
que vayan en contra de la Constitución de la República. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante. Esto era una facultad que nomás tenía la Corte. Y entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se está constituyendo como un tribunal constitucional electoral. Esto es muy importante, pero también es muy delicado. Ahorita voy a platicar por qué. Por ejemplo, tenemos que el Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el artículo 97 tenía facultades de investigación, que en 1977 se crea el recurso de reclamación, que un partido, persona, ciudadano podía invocar violaciones a lo que vienen a ser los procesos electorales, y la Suprema Corte podía investigar violaciones electorales. Una vez que las investigaba la Corte, los mandaría en este caso a los congresos. Pero luego dicen, los mandaría a la autoridad competente, pero como luego se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los mismos ministros dicen, no, quítenos ya estas facultades. ¿Por qué? Porque ya está el tribunal. Y se modifica en el 2007. Entonces ahí está otro problema. Ahora, hay otros problemas que voy a plantear y luego vamos a tratar de contestar la pregunta que nos formulan nuestros amigos consejeros en el sentido de qué podríamos plantear y proponer. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de los medios de impugnación 487 y 489 diagonal 2000 del año 2000, anuló las elecciones de Tabasco, de gobernador. Anuló una elección de diputado federal del Distrito 5 de Zamora, Michoacán, Distrito 5 Federal, y otra del Distrito 6 de Torreón, Coahuila, y anuló en el 2003 también la elección de gobernador en Colima, invocando la causal abstracta. Que yo siempre dije, la causal es tan abstracta que nunca la vi en la ley. Por ningún lado de la ley la vi, pero la invocaban y la utilizaban y bueno. Entonces esto es muy delicado porque luego dijeron los magistrados de la Sala Superior, los entonces magistrados, que cada magistrado a su criterio podía invocar esta causal y podía decir que por razones de equidad o lo que sea y anular elecciones. Lo más grave es que se anulaban elecciones, había elecciones extraordinarias y volvían a ganar los mismos que habían ganado. Y lo que costaba, lo que cuesta una elección, imagínense cuánto cuesta una elección de gobernador. Digo, porque aquí tenemos lo contable específico, pero cuántas cosas hay invertidas ahí. Bueno, entonces, ahora, cuando yo comparecí ante el Senado de la República, me preguntaron los senadores que yo qué opinaba de la causal abstracta. Yo les dije a los senadores, que eran como 40, que estaban en mi comparecencia, que yo no estaba de acuerdo con que se invocara una causal que no estaba en la Constitución, en la ley, y luego que fuera a criterio del juzgador, que eso es muy peligroso. Porque luego se pueden dar en otras elecciones situaciones similares y entonces uno dice, aquí sí la vi y aquí no la vi.